Realizando el trabajo final de la asignatura del módulo Teoría de la Interpretación Jurídica, maestrante, mi persona, abogada Jennifer Salinas, docente del módulo, el docente Magister Luis Gonzalo Inarra Ceballos, gestión 2012. Para tal efecto, para el trabajo final, se fue realizando, ¿no? El trabajo final se ha ido seleccionando como sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la sentencia constitucional plurinacional 0553, quebrado 2015, S1. Sucre, 1 de junio del 2015. Narración de los hechos. La accionante estima lesionados sus derechos a la vivienda, los servicios básicos, por considerar que el demandado, hoy demandado, en el cual compartía el inmueble que habitaba, ¿no?, en la ciudad de Oruro, en calle Cochabamba, aplicó medidas de hecho al cambiar la chapa de la puerta principal de ingreso y prácticamente dejarle la puerta principal, ¿no?, desamparada, sin poder ingresar a su domicilio. En mérito de tal emergencia, tuvo que buscar la ayuda de familiares, amigos. Por lo tanto, señala que se atentó directamente contra sus derechos constitucionales anteriormente mencionados. En consecuencia, corresponde revisar, ¿no?, tales extremos. El accionante adquirió la propiedad del inmueble ubicado, ¿no?, en calle Tantos de la ciudad de Oruro, de su padre. Dicho derecho propietario lo comparte con su hermano, ahora demandado, aunque está pendiente un juicio de nulidad de declaratoria de herederos en virtud a que el demandado fue declarado indigno en proceso ordinario que a la fecha se encuentra. ¿Ya? La accionante, ¿no?, señala la relación que lleva con su hermano por estos momentos no es grata, ya que existe fricciones, incluso es víctima de malos tratos e insultos debido al carácter temperamental hosco que tiene esta persona. Tanto así que un día, al volver de su fuente laboral, se encontró sin poder ingresar al domicilio, ¿no?, porque la llave que tenía no coincidía, menciona, con la chapa de la puerta, por lo que presumiblemente la misma habría sido cambiada por el demandado sin previa consulta y sin prever de una copia respectiva, ¿no? En este caso, ¿no?, se lo está vulnerando, ¿no? Se lo está vulnerando, como se ha ido mencionando, eh, los servicios básicos, agua, luz y ingreso incluso a la misma vivienda, ¿no? Eh, Es así que la accionante recurre a este tipo de a este amparo constitucional al verse afectados sus derechos. En forma escueta, en forma breve, ¿no?, el asunto, el meollo de todo esto es la vulneración de los derechos fundamentales, que, como he ido mencionando, valga la redundancia, que se ha ido al ingresar a su fuente laboral, ¿no?, ve que ha sido cambiada la chapa, la llave, y es así que la accionante, ¿no?, ve coartados sus derechos de ingresar a su vivienda, ve coartados sus derechos de tener, y peor aún, ¿no?, los derechos de los servicios básicos de agua, luz. Tiene acceso a nada, no están sus enseres, su ropa, todo lo que le pertenece. Vamos, ya en forma somera narrada los casos, vamos a este punto que dice si el caso es fácil o difícil. Si el caso es fácil o difícil. Y vamos a ir con el soporte teórico, y aquí estamos en este aspecto de soporte teórico, vamos recurriendo a Damiano Canele,
en su texto Teorías de la Interpretación Jurídica y Teorías del Significado, ¿no? Menciona, ¿no?, que una teoría intermedia o mixta sostiene que y se va adecuando a este tipo de casos fáciles. Donde el juez se limita a conocer el significado de los enunciados, conoce el significado de los enunciados, en este caso la vulneración de los servicios básicos, las fuentes del derecho que regulan el caso, en tanto que los casos difíciles se va obligado a identificar discrecionalmente el significado a atribuir a la formulación normativa. Entonces, nuestro caso es fácil, ¿no? Sería considerado difícil cuando intervienen, por ejemplo, cuando se ha ido vulnerando un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la expresión, y no se lo hizo, no se debió, no se ha resuelto de forma adecuada, entonces se puede recurrir a instancias internacionales, ¿no?, como la Convención Americana de Derechos y demás entidades, ¿no?, y por medio de estas instituciones solucionar ese tipo de conflictos, ¿no? Como se lo mencionan en clase, puede tener un mínimo de duración de 6 años, pero sí lograr el objetivo, ¿no? Y esto lo va mencionando también el autor, Robert Alexei, ¿no?, con su método, con su teoría de ponderación. En este caso, el caso es fácil, ¿sí?, tal como lo va manifestando Damiano Canele, como también lo van manifestando algunos autores. Por ejemplo, de acuerdo a Martínez Zorrilla, es prudente partir de la perspectiva de que no todos los casos se presentan al operador político planteando el mismo nivel de dificultad, sí, ¿no? Algunos van a ser fáciles, como en este caso, eh, el mismo nivel de dificultad a la hora de justificar jurídicamente una respuesta. Los casos fáciles o casos claros, en este caso es claro, ¿no?, la vulneración de los derechos, serían aquellos en los que la justificación de la respuesta jurídicamente no planea dificultades en la medida, ¿no?, en las que la premisa normativa y fáctica son claramente identificados, son identificados. Tengo acceso a mi vivienda, ¿no? Se ha ido identificando. En relación con las premisas normativas, existe un amplio consenso entre los juristas acerca del cuál o cuáles son las normas aplicadas, así como la relación con su interpretación, mientras que en la relación con las premisas fácticas resulta claros cuáles son los derechos de los hechos probados. Es así como se califica, ¿no? También lo va mencionando Guastini en este tipo de casos. El caso es fácil, ¿no? Y podemos ir, por ejemplo, aquí también percatándonos, aquí está la sentencia, ¿sí? Nos estamos amparando en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, ¿no?, que establece la acción de amparo constitucional, tiene como por objeto el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocido por la Constitución Política del Estado. Y aquí también estamos con los artículos 128 y 129, ¿no? Está fácil la aplicabilidad. En algunos casos se ve un tanto ambiguo este tipo de interpretaciones, y es así que se debe ir recurriendo a otro tipo de fórmulas matemáticas, ¿no? Es así que este tipo de caso es fácil, ¿sí? Respaldada también con la teoría de la intermedia, ¿sí? Con la teoría de la interpretación intermedia, eh, cuyo, eh, cuyo precursor es Lionel Hart. Pero lo vamos a ir dilucidando en los siguientes puntos. Vamos con el punto 2. Me dice, no, si la sentencia sigue alguna teoría de interpretación jurídica. Sí, la sentencia sigue. A estos dos autores se va a ir citando, ¿no? A Hans Kelsen y aquí a Lionel Hart, ¿no? Hans Kelsen, que es el defensor de esta teoría cognitivista, cuyo lo podemos ir relacionando con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento que se debiera aplicar a las normas en función al conocimiento, en función a determinados eh, soportes teóricos, ¿sí? ¿No? En cambio, aquí Hart me dice que es la teoría intermedia, ¿no? La teoría intermedia en la que
en este aspecto, por ejemplo, Hart hace más énfasis, eh, por ejemplo, cuando de igual manera esta teoría de Hart lo va respaldando este autor Guas, Guasi- Guastini, que menciona, ¿no? Según esta teoría puede distinguirse entre descubrir, sí, se está descubriendo el significado de un texto normativo, estoy descubriendo, ¿no? El significado de un texto normativo y adscribir significado a un determinado eh, texto normativo. El intérprete decide el significado de un texto cuando se mueve en el área que eh, nombra, es decir, cuando resuelve un caso dudoso, en este caso, ¿no? Por ejemplo, para ir realizando este tipo de la sentencia, esta sentencia, en este caso, la autoridad del juez se va guiando va sustentando con el Código 50 y el artículo 51 del Código Procesal Constitucional. De igual manera, las sentencias constitucionales eh, que tengan relación, ¿no? Antes del 2015, aquí tenemos sentencia constitucional 0898 quebrado 2 del 2012, también tenemos la sentencia constitucional 0998 quebrado 12, ¿no? Son anteriores a esta sentencia constitucional del 2015. Otra de las características de esta teoría intermedia menciona, ¿no? Los autores Moreno y Vilajosa. Los textos legales pues estarían indeterminados y por consiguiente existen respuestas correctas por ciertos casos, sí, en este caso existe una respuesta correcta, ¿ya? En los casos típicos, el derecho se halla determinado y exige respuestas correctas para ellos. En los casos atípicos, en cambio, el derecho no se halla previamente determinado y no existe respuestas para ellos, ¿no? Entonces existe ambigüedad. Martínez Osella, este autor, contribuye bastante a esta teoría de la interpretación. No existe una única respuesta, sí, no va a existir una única respuesta. Para algunos esta sentencia está bien, tiene su soporte teórico, tiene la teoría de la interpretación, la teoría de la argumentación, los métodos de la interpretación que están aplicados, pero sin embargo, para otros, y como ahorita, y como en estos momentos lo estamos cuestionando, no va a existir una única respuesta, ¿ya? Los jueces, ¿no? Tienen cierto ámbito de libertad para tomar las decisiones, sí, ¿no? Pero estas decisiones que existan según las normativas, según los tratados internacionales, según la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que no se vayan vulnerando en este caso, pues está viendo, ¿no? Está inspeccionando, está describiendo que existe la vulneración de estos derechos, por lo cual no implica ni se puede decidir cualquier cosa ni que no sea necesario argumentar adecuadamente la decisión tomada, ¿no? Entonces, estamos por buen camino, ¿no? Pues existe su soporte teórico, estas sentencias constitucionales, la constitución política del Estado, existe código procesal constitucional. Entonces, manera de decir, si la sentencia sigue alguna teoría de argumentación teórica, jurídica, sí. Se menciona la teoría del conocimiento, existe el conocimiento, ¿no? Aquí también existe un cuadrito que puedes ir mencionando, la teoría formalista cognitiva, interpretar es una actividad de tipo cognitivo, ¿no? Verificar el significado objetivo de los textos normativos, sí, la intención de sujeta de sus autores, ahí está, sujetan en las sentencias constitucionales, ha sido elaborado por autores, incluso esas sentencias constitucionales, ¿no? Tienen estas sentencias, ¿no? Aquí, las podemos ver, tienen un soporte teórico, ¿no? Incluso de los derechos humanos nos está hablando y demás, aquí la misma constitución, ¿no? Ahí está, tiene su soporte teórico. Y otra de las características de esta teoría cognitiva o formalista también denominada, todo sistema jurídico es necesariamente complejo y coherente y tiene respuestas preexistentes para todos los planteamientos. El espacio para la discrecionalidad judicial es muy reducido y de poco inexistente, una de las características. Estas dos teorías tienen una amplia aceptación. La teoría formalista, ¿no? Kelsen, y la teoría intermedia, que sería Lionel Hart. Sin embargo, esta teoría escéptica me dice interpretar una actividad
no de conocimiento, sino de valoración y de decisión. Valoro y se va a ir tomando la decisión, porque en algún momento el juez va a tomar una decisión, a sacarnos en función a este criterio. Entonces, ninguna teoría puede ir en síntesis separada, trabajar como un mundo aparte, no. Tiene que existir una interrelación, porque cada teoría tiene sus bondades y esto va a coadyuvar en este proceso de la interpretación. ¿No? Aquí tenemos como, pero a manera de síntesis, la teoría respondiendo a esa pregunta, si la sentencia sigue alguna teoría de interpretación, si la teoría cognitiva y también la teoría intermedia. ¿Qué teoría de interpretación sería la más pertinente para resolver el caso? Para resolver este caso, aparte de estas tres incluso se he ido mencionando, la teoría, ¿no? La teoría que sigue en este caso el autor Ronald Dwork, ¿no? La teoría de Ronald Dwork, que es considerada como una teoría interpretativa y establece que toda interpretación debe seguir a partir de la noción de derecho como integridad, a fin de tener sentido. Se está integrando, debe existir esta integracionalidad, pero tiene por eso él va cuestionando este aspecto de Kelsen, ¿no? Que no únicamente debe ser cognitiva, que debe existir una integración de estas teorías. Asimismo, se aleja de la separación de la ley y la moral. A esto da a entender que en algún momento las cosas morales no van a ser bien vistas desde el aspecto del derecho, o viceversa, ¿no? Que desde el punto de vista, por ejemplo, algunas cuestiones, tal es el caso del aborto, sí, sé que es la libre decisión de una persona, pero no va a ser bien vista desde el aspecto moral, pero sí desde el aspecto legal, la libertad de decisión. ¿No? La libertad de decisión si quiero tener un hijo. Su concepto sugiere que las dos están relacionadas. Lo que importa, es lo interesante de este autor menciona, ¿no? Working, lo que importa es que los jueces decidan los casos. Si se decida el caso, en este caso estoy realizando está decidiendo el juez por medio del amparo constitucional, no la vulneración de los derechos servicios fundamentales, ¿no? Es lo que más le importa a todas aquellas personas, es lo que interesa. Lo suficientemente desafortunadas, sí, en algún momento van a estar desamparadas, sí puedo ir favoreciendo la sentencia, ¿no? Aquella persona humilde tal vez, aquella persona eh, de escasos recursos económicos, ¿no? Desafortunada o litigiosas, o perseverar, mira, perversas o santas como para encontrarse ante un tribunal. En este caso, bien se ve desfavoreciendo a una persona, por ejemplo, de pocos recursos económicos, porque realmente ha sido vulnerando, ¿sí? Tal vez uno de los derechos. En este caso, digo nuevamente, en esta sentencia, que realmente se está vulnerando servicios básicos. No tiene acceso la pobre accionante a su vivienda, ahí está su ropa, todo. No puede estar en la calle. ¿No? Estamos protegiendo ese bien común. Como en algún momento, ¿no? Si, por ejemplo, una persona de pudiente, una persona de la plutarquía, ¿no? Está exigiendo un derecho, ¿no? Frente a un pobre, ¿no? Tal es el caso de un ejemplo capcioso, un ejemplo hilarante tal vez, ¿no? Entonces me ha robado, sí está en todo su derecho, por más rica que sea, por más millonaria, esa persona pobre, ¿no? Entonces tiene que cumplir nomás. Porque aquí por más, dice, ¿no? Suficientemente desafortunadas o litigiosas o perversas o santas como para encontrarse ante un tribunal. Todas tienen que ser juzgadas, sean pobres, ricos, buenos, malos. Vamos al siguiente punto que dice, ¿cuáles métodos de interpretación jurídica se ha empleado para resolver este caso? Los métodos de interpretación jurídica que se ha ido empleando en este caso, ¿no? Son la interpretación sistémica, ¿no? Vamos desde este punto de vista del concepto de sistema como un conjunto de partes que se van a interrelacionar. Sí, existe un conjunto de partes en esta interpretación.
se van interrelacionando. Luego, la interpretación histórica, sí. Estoy buscando sentencias constitucionales anteriores a la 2015 que tengan relación, miren, de forma sistemática, ¿no? De esta forma la sistemática también se va a ir relacionando. No puedo ir buscando sentencias constitucionales que, por ejemplo, en el área penal, no sé, en el área tributaria, no. Se está buscando en este caso en el aspecto de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, la vulneración. Corresponde señalar que conforme al artículo los servidores públicos de personas individuales o colectivas que restringan o supriman los servicios básicos, entonces van a tener alguna sanción. De igual manera aquí, ¿no? De forma sistémica estoy organizando todas las sentencias. Ahora, del método histórico, ¿no? Basadas en sentencia anteriores al 2015. Aquí tengo dos sentencias del 2012, tengo sentencias incluso eh, de, del 2012 particularmente se está viendo aquí, ¿no? Las sentencias. Ratio legis. Debe influir el texto mismo de la norma o grupo normativo que le corresponde. Influye, ¿no? Nuevamente sistémico de forma ordenadita. Si la ratio legis está influyendo también el texto en función de la misma norma. Teleológica busca determinar el sentido finalista de la norma, sí. Estoy buscando el sentido finalista de la norma, atribuyendo un significado que tiene que dar cuentas y propósitos del legislador, ¿no? Está dando cuentas, ¿no? Como les iba mencionando, debo buscar sentencias constitucionales que tengan analogía con esta mi sentencia, vulneración de los derechos fundamentales. Si la aplicación de dichos métodos ha sido adecuado o pertinente. Sí, la aplicación de dichos métodos ha sido, por ejemplo, estos métodos va difundiendo de muy amplia manera por Savini, ¿no? Y incluso aquí menciona, ¿no? Que puede existir método de interpretación gramatical, pero como vemos en mi sentencia no existe tal atribución, ¿no? Tal adscripción, en este caso de la gramatical, literal también, ¿no? Se va a ir definiendo conceptos, por ejemplo, qué servicios básicos, qué es vulneración, no sé. En este caso, la autoridad, pues, no ha utilizado en ningún momento dicha, dicha declaración, ¿no? Al escribir, ¿no? Según el autor tantos, según el diccionario, ¿no? Osorio dice que es servicios básicos y demás, la vulneración, no sé, pero no existe aquí en la sentencia. Entonces, no existe el método gramatical. Pero sin embargo, en alguna sentencia existe tal definición, incluso de 2 o 3 autores. Vamos, el método de ratio legis, según este método de la ratio legis, el que quiere decir la norma se obtiene desentrañando, lo he ido desentrañando, se ha ido desentrañando. Sí, fíjense, lo está organizando desde el código, lo vamos a ir viendo aquí, lo está desentrañando desde, ¿no? Se está desentrañando desde el Código Procesal Constitucional, en el tal artículo, la Constitución Política del Estado de igual manera va dilucidando, ¿no? Y en estas sentencias incluso están mencionándose qué son los conceptos de derechos fundamentales y demás. Entonces lo va desentrañando, ¿no? Y luego aplicando esta norma, lo está aplicando el juez. Método sistémico ya se ha ido realizando, ¿no? Todo está bien ordenadito, estas sentencias en función a la relación también de esta norma. Seguidamente, método histórico ya se ha ido viendo, ¿no? Se ha ido buscando documentación, ¿no? Que vayan de forma inferior al 2015, vale es decir, 2012 hemos ido viendo bastantes sentencias constitucionales del 2012. Método sociológico, la interpretación de norma debe realizarse tomando en cuenta las variables sociales del más diverso tipo, del grupo social en el que va a producir la aplicación de la norma, ¿sí? En este caso, ¿no? Está la interpretación sociológica de un significado, una función social, está cumpliendo la función social. Entonces, estos métodos.
como Sabine menciona, algunos pueden ser bien, sí, es la característica que el legislador, que el juez da a esta interpretación. Pueden ir, por ejemplo, aplicando más métodos, como también en reduciendo, ¿no? Lo que le permite el poder de decisión que tiene el juez, ¿no? Si existe coherencia entre los fundamentos, vamos con este punto 6, si existe coherencia entre los fundamentos, si existe coherencia entre los fundamentos jurídicos del fallo y la resolución. Vamos con este último punto que dice, ¿no? Fundamentos jurídicos del fallo. Fundamentos jurídicos del fallo, en esta parte, ¿no? El accionante estima lesionado si se ve lesionado sus derechos a la vivienda, a los servicios básicos, por considerar que el demandado en el cual compartía el inmueble que habitaba en la calle tantos, aplicó medidas de hecho al cambiar la chapa, y es así prohibiéndolo, ¿no? Por ejemplo, eh, ingresar a su domicilio. En mérito de tal emergencia tuvo que buscar ayuda de sus familiares, amigos. Por lo tanto, señala que se ha atentado directamente contra sus derechos constitucionales anteriormente mencionados. En consecuencia, corresponde una revisión. Se ha ido revisando la fundamentación jurídica. ¿Qué me dice la resolución? Por tanto, dice, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Nacional de Sala Primera, especializada en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, sí, plurinacional de Bolivia, de conforme al artículo 12, inciso 7 de la Constitución Política, de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley del Tribunal Constitucional en revisión resuelve confirmar la resolución del 20 de noviembre de 2014, cursantes, hojas, pronunciada por la Sala Civil Comercial Familiar de Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y en consecuencia concede la tutela solicitando bajo el mismo término de tribunal. Nos damos cuenta por medio de la interpretación, ¿no? Por medio de la interpretación, teorías de la interpretación, se lo ha concedido la tutela. Es decir, esta teoría, como he sido mencionando, es fácil, esta sentencia, ¿no? Y está enlazada, ¿no? La vulneración de los derechos, si se vulneran los derechos de servicios básicos, y el juez concede la tutela. No es complicada, fuera complicada, por ejemplo, cuando realmente tal vez el juez no lo estuviera concediendo. Entonces ahí va a existir un amplio debate, un amplio análisis en el que tal vez se va a ir utilizando incluso el método de la ponderación. ¿Por qué? Se va a ir recurriendo a otras instancias, ¿no? Porque aquí está claro, está fácil la sentencia, ¿no? Y si no se puede, si no se lo hubiese concedido, entonces ahí tendríamos que accionar de diferente forma y recurrir nuevamente a la Convención Americana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales, ¿no? Pues que se va a ir involucrando. Sé que es tardía, pero va a existir efecto, porque aquí está bien claro, sencillo, y de que se ha utilizado teorías de la interpretación, ¿sí? En este caso hemos ido viendo eh, la de Kelsen, hemos ido viendo la teoría de Lionel Hart, la teoría, ¿no? Que dice una de esas teorías, ¿no? De la integridad, que integra, que reúne, ¿no? La teoría de eh, de Ronald Dworkin, ¿no? Y que no se está utilizando en este caso, pues en un caso fácil, ¿no? Como es un caso difícil, por ejemplo, la vulneración de la libre de mi religión, no sé, la vulneración de determinados derechos, entonces ahí se utilizaría la teoría de la ponderación, que tiene sus fórmulas matemáticas y te van a ir corroborando esa sentencia, porque este algunos detractores que mencionas puro número y demás, no existe el sentido filosófico y demás aspectos, pero Robert Alexia lo ha funcionado, se ha aplicado esta teoría en los demás estados, tal es el caso de Alemania, ¿no? Porque él es alemán, en España de igual manera, ¿no? En la vulneración de determinados derechos, que a la vista que se ve que son fáciles, pero
nos queremos complicar. Tal es el caso de otras sentencias, como por ejemplo la vulneración, ¿no? Un presidente no puede ser elegido eternamente, ¿no? Tal es el caso que ha sucedido en Bolivia en algunas sentencias, he ido viendo que de ahí utiliza la teoría de la ponderación. En Venezuela, de igual manera, ¿no? Entonces, el caso ha sido analizado de esa forma y gracias por eh, gracias por su atención. Hasta, hasta luego.